En el episodio de hoy nos acompaña María Mercedes Quimiz, experta en recursos humanos con 10 años de experiencia. Ella nos cuenta los desafíos que tiene el ámbito laboral hoy en día y las oportunidades que podemos encontrar si manejamos los recursos a nuestro alcance de manera eficiente. Así comienza Cuéntame Tax. ¿Cómo estás, María Mercedes? Un gusto tenerte aquí. Hola Diego, gracias por invitarme a este espacio. Sí, queríamos conversar contigo el tema de desempleo y para, digamos, un poco llegar ya al tema o aterrizarlo, quería darte ciertas cifras que son las actuales. Actualmente tenemos 3.6% de desempleo a lo que es marzo del 2023. Las cifras como tal son desempleo de 302.000 personas actualmente y un subempleo de 1.643.000 personas. Ha ido bajando porque va hace un año, que tú sabes, después de la pandemia, todo esto aumentó el desempleo, pero ha ido bajando desde 397.000 a 302.000 personas y el subempleo, que es algo muy importante porque son las personas que ganan menos del sueldo básico, tienen un bajo de 1.900.000 a 1.600.000. Entonces ha habido también obviamente un incremento del empleo adecuado de 2.700.000 a 2.800.000. Entonces se ha creado empleo, pero vemos que a pesar de las cifras, que es 3.6%, siempre el subempleo es un poco más elevado. Hay un problema o hay una problemática de lo que tiene que ver con el desempleo. Te quería dar estas cifras y ya vamos a entrarnos un poquito más a ellas, pero quiero que me cuentes de cómo fue, porque tú ya tienes muchos años de experiencia, pero cómo fue tu primer empleo, cómo lo conseguiste y después de toda la experiencia que tienes ya ahora, ¿qué harías de diferente al conseguirlo? O sea, ¿qué cambiarías? Cuéntame un poco. La búsqueda de mi primer empleo la empecé hace aproximadamente 10 años, cuando las técnicas de reclutamiento eran muy diferentes a lo que actualmente tenemos. Para conseguir empleo tenías que buscar muchas veces en lo que es la prensa, en plataformas digitales que actualmente se siguen utilizando, pero no están tan en boga como en esa época. Y no fue muy difícil, era un estudiante de contabilidad y auditoría, entonces mi primer empleo fue como asistente contable. ¿Ya habías terminado la universidad? No, fue durante la universidad, Okay. Fue alrededor del tercer semestre, sí. Luego de eso me incliné por seguir en lo que es talento humano y empecé como asistente de talento humano. O sea, y tengo una larga trayectoria, pero como todos he empezado desde abajo. Okay. Y creo que es lo mejor, lo que yo podría decir que hoy por hoy me ha ayudado a ser lo que soy. ¿Y qué harías de diferente que quizás cuando fuiste a la entrevista, tú dijiste, mira, hola, sí, soy María Mercedes, o fuiste un poco más calladita? ¿Qué harías de diferente, digamos, en el proceso para conseguir ese primer empleo que tú dices, bueno, si hubiera hecho esto, quizás hubiera tenido más probabilidades? O igual te cogieron, pero quizás hubieras ido con mucho más probabilidades de que te cogieran en ese primer empleo. ¿Qué hubieras hecho de diferente? Hecho de diferente, sin duda, la estructura de mi hoja de vida. Tal vez como en ese tiempo me vestía. No creo que mucho la forma de expresarse, porque eso siempre se me ha facilitado. Cómo darme a conocer, porque cuando tú vas a una entrevista de trabajo te vendes tus servicios como tal. Entonces en esa instancia no tuve inconvenientes, pero sí tal vez unas palabras más técnicas, tal vez no sabía mucho a lo que iba, simplemente asistía a una entrevista de trabajo y me decían tiene que hacer tal cosa y yo decía ok, sí, lo sé hacer, pero me faltaba mucha experiencia sin duda. Y te hago una pregunta de esta parte del proceso. O sea, tú fuiste a la entrevista, te llamaron de una, como decir, ya, venga ya el lunes, o el día X. O por ejemplo, a mí me pasó, te cuento más o menos que yo sí hice el proceso y me llamaron como después de 3 meses. Y uno ya en ese periodo como que te quedas, chuta, me llamaron, los cogieron. O sea, sí como que te llenas de eso, como que chuta, no me cogieron. No, en mi primer empleo sí, fue inmediato. Fue inmediato, aproximadamente pasó una semana, no tuve que esperar mucho tiempo. Claro, entonces es un poco como que más fácil, igual el tema pero no sientes tanto problema con eso. No, gracias a Dios en ese aspecto sí tuve bastante suerte. Ya, te quería hacer otra pregunta. Tú ves, ya en la actualidad tenemos ciertas normativas.
los trabajadores tienen que aportar al tema del IES, que es un seguro público. Todos lo tenemos que hacer en base al sueldo, ya todos conocemos el porcentaje de aportación, tú sobre todo que eres un experto en eso. Pero todos sabemos también que hay una problemática en el tema de la atención. No es algo de ahora solamente, sino que creo que es de toda la vida. No sé si desde que tú empezaste a trabajar te acuerdas de eso. Quizás en algunos momentos ha disminuido un poco esa problemática, pero siempre ha estado latente ahí. Tú, desde tu punto de vista muy profesional, ¿qué cambios o qué cosas tú crees que deberían mejorar en esta parte del IES para poder darle una atención correcta, en este caso, al aportante, a la persona que está aportando, que somos nosotros, y que tenemos que usar este beneficio como tal? O sea, ¿qué cosas tú crees que se podrían mejorar en esa parte? Actualmente creo que personas como nosotros no solamente contamos con un seguro público, sino con un seguro privado. Entonces estamos hablando que no solamente en nuestros gastos tenemos que considerar la deducción de nuestro sueldo, sino un valor adicional, que es lo que pagamos por estar asegurados y contar con una salud óptima, ¿verdad? Una cobertura óptima en este caso. Yo creería que lo más lógico sería que esta institución, pese a toda la problemática que tiene, debería inclinarse por ser un seguro mixto, tanto privado como público. Yo creería, para las personas que no pueden. Obviamente habrá personas que por ganar un sueldo básico, por ganar mucho menos, no van a tener esa cobertura. Pero sí sería adecuado que se planteara tratar el seguro del IES a través de niveles, así como lo hacen los seguros privados. Claro, como que para los que puedan aportar más y también tengan todos tengan la atención por el tema de la aportación. Claro, imagínate, actualmente nosotros estamos cubriendo primas privadas de $200 y deducciones mensuales de unos 80 aproximadamente. Entonces eso, adicional al descuento que te hace el IES, tú lo estás aportando y sale de tu propio presupuesto. Creería que sería de análisis, ¿no?, de esta institución, ver, dependiendo del tipo de sueldo, se podría aportar un poco más. Claro, sí, me parece correcto. Yo creo que igual el tema de un poco darle ese énfasis también que pueda ser mixto. En otros países como Alemania, por ejemplo, hay la aportación que tú haces para la atención como tal, la seguridad pública, pero como tal los hospitales o el que hace la atención como tal es privada. Entonces hay esa dualidad de un poco la atención, y donde no todo es público, y por lo tanto creo que a veces hay menos problemas. Y pensando también en la comunidad, sería muy importante que hubiera empresas que auditen esta institución para ver dónde en realidad te están mandando el tema de los fondos. Claro, sí, qué uso o el buen uso que se está dando con el tema de fondos. Como hacer un tema de auditoría. Claro. Con el tema de la empleabilidad, que ya ahorita habíamos visto un poquito las cifras de desempleo, subempleo. ¿Tú qué consejos, desde tu punto de vista, que conoces el tema de los contratos, sabes qué problemática hay cuando contratas, no contratas, por los tiempos, etcétera? ¿Qué consejos tú podrías dar o qué se podría mejorar desde el punto de vista un poquito empresarial, ¿no?, en la parte de la empleabilidad para los jóvenes, para todo tipo de personas, no solo para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes porque son los que más tienen un problema de desempleo, pero para todo tipo de empleabilidad como tal? ¿Qué consejos tú dirías que son buenos para el gobierno, para este o para otro gobierno, que se puedan aplicar y que se puedan mejorar para de esta forma captar más trabajo para todo el mundo, para jóvenes, para gente un poco más mayor, etcétera? ¿Qué se podría cambiar para mejorar este tema? Bueno, muy aparte de que vivimos en un país donde lastimosamente los índices de inseguridad son muy altos, no nos enfoquemos tanto en esa área, que también no ayuda a que haya más captación, fuentes de trabajo o inversiones. Yo optaría que el gobierno debería pensar más en temas de flexibilidad de horarios. Actualmente nosotros tenemos bastante en Ecuador el tema de las utilidades. Yo sé que muchos la esperan, pero las empresas también se ven afectadas.
Yo creo que deberían analizar temas de utilidades, tema de beneficios en liquidaciones de haberes, evaluar un poco más tipos de contrataciones sin tanto recargo, porque sí, actualmente tenemos bastantes tipos de contratos que nos permiten trabajar por ciertos periodos, pero a veces no se pueden renovar por ciertas cláusulas. Entonces también deberíamos ver cómo están los otros países del exterior, cómo aplican esas leyes laborales que hacen que fluya el tema laboral y más que nada le dan beneficios al empleador y ayudan a que se creen nuevas plazas de trabajo. Claro, porque ahí un poco en mi investigación que yo hacía, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es Dinamarca, que siempre hablamos de muchos países de nórdicos, y un tema que ellos, por ejemplo, utilizan es el tema de la flexibilización laboral. Los contratos no te los da el Estado, sino que cada uno pacta con la patronal, en este caso con la empresa, el contrato, dependiendo de los horarios, las necesidades, porque puede ser una industria que trabaja 24/7, ¿verdad? Como puede ser una empresa de servicios que tiene un horario de oficina normal de 8 a 5 de la tarde, 4 de la tarde. Y también pensemos, por ejemplo, en el tema, no sé si te pasó, pero cuando nosotros estábamos en la universidad, teníamos clases de 7 a 12. Y porque tenías ese horario de clases ya no podías trabajar, porque normalmente aquí en Ecuador le tienes que cumplir tus 8 horas, o si eres pasante 6 horas. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos que esperar a graduarnos, y qué es lo que normalmente está pasando actualmente. Tienes que esperar a graduarte para poder trabajar. Entonces yo creo que si tuviéramos más flexibilidad de horarios, muchos jóvenes no esperarían a graduarse para recién adquirir experiencia. Claro, sí, es verdad, es un buen consejo para esa parte. Interrumpo este podcast para decirte que no estás generando el alcance esperado en tus plataformas digitales y es necesario que hagas un cambio ahora. Si quieres lograr hacer crecer tu marca, impúlsala con nuestras estrategias. Sigue nuestras redes sociales y agenda una cita gratuita con nosotros. Somos TD Consultant, somos comunicación efectiva. Alcanza el éxito de tu empresa vendiendo más con nuestro workshop Atrae más ventas con estrategias digitales. En esta edición trataremos 4 ejes principales: comunicación digital, engagement publicitario, reputación digital y estrategia de contenidos. Estas 4 aristas te van a ayudar a desarrollar campañas de comunicación eficientes para impulsar la imagen corporativa de tu empresa o marca personal. No pierdas esta oportunidad e inscríbete ahora. Llega a más clientes potenciales y aumenta las ganancias de tu negocio. Somos TD Consultant, somos comunicación efectiva. Te tengo otra pregunta muy importante. Hablábamos del tema de cómo tú buscaste tu primer empleo y más o menos un poquito que me cuentes esa experiencia. ¿Cuáles crees que son actualmente las principales razones por las que un joven no encuentra empleo? ¿O qué le podría ayudar para mejorar esa capacidad de encontrar empleo? Bueno, actualmente las compañías son pocas las que apuestan por contratar jóvenes. Puedo decir que actualmente estoy trabajando con un equipo de jóvenes y confío en jóvenes, porque es más fácil moldear a alguien nuevo a que ya tú contrates a una persona que tiene experiencia, porque ya después de muchos años tiene su forma de trabajar. Y a lo largo de este trayecto de contratar jóvenes, lo que más me ha costado es que no cuentan con experiencia o muchas veces ya tienen 26, 27 años. Tú sabes que la universidad no es que solamente a veces dura 4 o 5 años, sino que se extiende el periodo y a veces 1 o 2 años. Recién están tratando de conseguir experiencia laboral. Era lo que te decía con la pregunta anterior, va muy de la mano. Nosotros no tenemos flexibilidad y muchas veces eso hace que no nos reincorporemos al campo laboral de forma rápida. Algo que veía también dentro de mi investigación es que igual lo hemos visto dentro del mercado laboral y creo que igual lo hemos sentido nosotros también. Que antes quizás el hecho de que tú ya tenías habías estudiado en la universidad, era como que, era una garantía de que ibas a tener trabajo. Sí. Pero actualmente como hay muchas personas que tienen acceso a ese nuevo recurso, a esa educación,
y bien por eso, ya es mucha más competencia. Entonces ya no solo te sirve el hecho de que vayas a la universidad y que tengas tu título, sino que puede ser un masterado, etcétera. Entonces ya creo que no mucho depende ya no solo de eso, sino que, y por eso es que ahora muchos jóvenes sí gastan mucho en temas de la universidad, etcétera, y al final, ¿para qué? Para que no puedas acceder a un buen trabajo donde puedas recuperar todo eso invertido, ¿verdad? Claro, sí, es difícil, pero también depende de tu actitud, de la actitud que tú le pongas. Inicialmente te dije que cuando vas a una entrevista laboral tienes que venderte. Hay muchos jóvenes que sí, tú te quedas impactada, pero también en la entrevista te das cuenta que hay muchos jóvenes que se limitan. Tal vez porque actualmente hay padres que te facilitan mucho el tema de los recursos. Entonces tienes que para tus gustos, para salir, para viajar, mientras que hay jóvenes que no lo tienen, entonces tratan de buscar un espacio. Pero lo óptimo sería en este caso es ir haciendo carrera con el transcurso de los años, empezar como todos desde abajo e ir subiendo. Claro, lo que yo veía un poquito también era el hecho de que uno no se puede igual quedar con los conocimientos de la universidad, Claro. que me parece un poco de que están, de cierto punto, van ya un poco con todo lo que cambia ahorita el tema laboral, va un poco detrás de los conocimientos que ya se aplican en la parte laboral. Entonces yo creo que ya de por sí, a la par de la universidad, hay que hacer conocimientos adicionales, que pueden ser cursos, capacitaciones, etcétera. Incluso cuando ya termines la universidad, agregarles esas cosas, porque esto va cambiando y hay que seguir actualizándose, hay que seguir asistiendo a muchos cursos, capacitándose y no solo quedarse con el conocimiento de la universidad. Claro, el campo de batalla es la empresa. O sea, tú puedes aprender en la universidad, pero donde te vas a desenvolver siempre va a ser en una compañía. Por eso normalmente buscamos personas con experiencia. Claro que, ya te digo, yo le apuesto mucho al talento joven. Tú, en la parte ya, después de que hemos sabido todo lo que pasó con el COVID, el desempleo, cerraron muchas empresas, etcétera, ¿cuáles crees que son los retos de los empleados? Ya los nuevos retos, porque tú sabes que ha habido mucho cambio con el tema de la tecnología también. Las reuniones antes eran presenciales, ahora las hacemos en línea, mediante Zoom o otras plataformas, ya. Pero, ¿cuál tú crees que sean esos retos que tienen ya los empleados después del COVID, con todo lo que está pasando y con todas las revoluciones tecnológicas que se están dando? ¿Cuál tú crees que es ese reto que...? Bueno, yo no lo vería como un reto. El único reto que tal vez el COVID o las leyes laborales en Ecuador nos impusieron fue el tema del contrato emergente, que si bien es cierto, por una parte nos beneficia al empleador, sí, también no beneficia a los empleados, que si bien es cierto, se puede renovar hasta una vez y tiene una duración de 2 años. Pero esa es la parte laboral. No creo que el COVID nos haya puesto un pare, ¿no? Más bien nos dio nuevas formas de ver la parte laboral. Tal vez nos hizo avanzar de una forma más rápida, porque eran técnicas que ya hace mucho tiempo se estaban usando en países de primer mundo y que nosotros tuvimos que adaptarnos. Puede ser que muchas empresas o microempresas que obligadamente tenían que pagar un arriendo por alquilar una oficina, actualmente sigan manejando su trabajo de forma remota. No lo veo como un reto, más bien lo veo como una mejora. Yo durante pandemia entrevisté a muchas personas vía online y no tuve inconveniente. Cuando ya pasaba la terna era que yo las trataba de conocer de forma más a fondo y sí las hacía ir a una entrevista en persona. Pero más bien tenemos que coger eso como un beneficio, un plus para nosotros. Optimizamos tiempo, optimizamos el tema del traslado, optimizamos recursos de todas las formas. Igual se trabaja ahora ya en casa, se Tú podría decir manejas tu también. tiempo. Claro, es un poco igual, hay que manejar el tiempo y también las responsabilidades a veces. Si bien te ayuda, puede ser que haya mayores responsabilidades porque estás en casa y tú sabes que en casa, que el niño, que no sé qué, o sea, hay varias otras cosas que pueden impedir el trabajo o pueden ayudarte al trabajo. Claro, como tal. es como te organizas, pero yo le veo más beneficios a eso. Y como última pregunta, ya que estábamos hablando del tema tecnológico y ha habido muchísimos cambios igual en la parte tecnológica,
¿cuál crees que es, y esto sí me parece un reto, más que un reto, cuál es la definición que le espera o lo que puede esperar el empleado con las nuevas tecnologías? Por ejemplo, vemos ya un chat robot que te dice o te explica, te da las respuestas de ciertas cosas. Hay ya el uso de robots en ciertas fábricas donde ya se emplea y se utiliza un robot para hacer lo que hace una persona, lo hace el robot. Entonces, ¿qué es lo que podría esperar en un empleado? De que, ok, me voy a quedar sin trabajo porque el robot me va a suplir. ¿O qué es lo que tú crees que se espera en el mercado laboral con esta implementación de tecnología? Yo creería que tenemos que apuntar a carreras científicas, o sea, que motivar a la juventud a que estudie eso. Y tal vez en unos 5 o 10 años lo que nosotros estudiamos no sirva en gran magnitud, pero tenemos que seguir actualizándonos. Porque lo que sí te puedo decir, nunca por completo vas a reemplazar al ser humano. Y más que nada por esa parte, no, la ciencia artificial nos va a beneficiar, pero no creo que nos reemplace del todo. Pero nosotros sí tenemos que apuntar a carreras tecnológicas. Claro, y un poquito de la investigación que yo hacía, que no es la primera vez, o sea, venimos del año desde la Revolución Industrial, que es 1800, 1900, cuando se empezaron a producir, por ejemplo, las primeras fábricas de carros, de autos. Por ejemplo, en el caso de Ford, empezó haciendo autos de manera, digamos, manual y la fue un poco industrializando el tema de la parte operativa, de poner las partes, etc. Y al contrario de lo que se pensó, en vez de hacer, de requerir menos personal, que empezaron con 900 personas, se aumentó a 18.000 personas en la fábrica que tenía Ford en ese momento. Claro. Entonces lo que pasó fue que sí, ciertas personas ya no eran requeridas, pero se requirió otro tipo de personas quizás relacionadas con el área de mecánica, donde siempre se va a requerir. Entonces, si bien se van ciertas carreras, como tú mencionas, pero sí van a venir otras nuevas carreras, y creo que sí, la parte del Estado también es muy importante, y la parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con las universidades, etcétera, tienen que enfocarse a eso, a ver las nuevas carreras que van al futuro, por ejemplo la parte informática, la parte que tiene que ver con el mismo tema de robots, porque si bien va a estar un robot ahí, va a tener a alguien que sabe. Así es, aparte análisis de datos, actualmente esa es una carrera que nos ayuda en el tema gerencial, a proyectar, a ver mejores resultados. O sea, yo no lo veo como malo, porque es un avance de la tecnología, es un avance del ser humano también, pero sí enfocarse a nuevas carreras y nosotros no preocuparnos, sino más bien actualizarnos. Claro. Ya como para darle un final después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería tu conclusión con respecto a todo el tema laboral en nuestro país? Con respecto a mejorarlo, con respecto al tema que hablábamos de los jóvenes. ¿Cuál sería tu conclusión en específico con todos estos temas y que podrían ayudar de una mejor forma al gobierno o específicamente a los jóvenes y empleados que quieran mejorar su tema laboral o conseguir un trabajo porque no lo tienen? Bueno, creería que actualmente la juventud debe plantearse que tiene que estudiar y a la par trabajar, porque tiene que hacer carrera como tal. Entonces no podemos descuidar ninguno de los dos lados. Si bien es cierto, es muy sacrificado, pero es algo que es posible. También el gobierno plantearse nuevas leyes laborales donde exista una mayor flexibilidad, pero sobre todo como persona, como profesional, al querer alcanzar tus sueños y tus metas, esforzarse día a día. No es de conseguir un trabajo, es de mantener el trabajo, y el crecimiento se va haciendo con el pasar de los años. Me encanta esa conclusión. Yo por mi parte lo que les puedo decir es, con toda la experiencia que tenemos en este caso, por mi parte en el área tributaria, y bueno, María Mercedes en el área laboral y también que empezó en el área contable como yo,
se requiere no solo de un estudio, sino que también se requiere experiencia, y esa experiencia, por todo lo que nosotros hemos pasado, creemos que se debe dar antes de que terminen los estudios, y por parte del gobierno dar mucha facilidad a la parte, quizás no quitar los beneficios que existen, pero sí a mejorar un poco la flexibilidad laboral en el caso de la contratación, en donde hay muchas industrias o muchas actividades económicas que pueden ser mejoradas y que son diferentes. O sea, no trabajan las 8 horas que nosotros normalmente lo hacemos, sino que trabajan de otra forma, fines de semana, etcétera. Entonces, que hay que adaptar toda la cuestión normativa laboral a cada una de las actividades económicas, o como se hace en otros países, que cada uno establezca su estabilidad laboral, digamos así, o con su tipo de contratación laboral, e incluso también su sueldo, dependiendo de cada actividad económica, y es pactada entre el empleado y el empleador. Entonces, sí, obviamente siguiendo dando el control respectivo a todo esto, y que no haya cualquier problema, porque no debe haber un sobrepeso ni de un lado del empleador ni tampoco del empleado, donde se puedan beneficiar demasiado ninguno de los dos. Muchas gracias, María Mercedes, por haber venido. Te agradezco muchísimo por tratar este tema muy importante, y espero tenerte en otros temas que sean relacionados también con el área laboral, y poder así aquí conversando un poco más en Cuéntame Tax. Bueno, Diego, te agradezco mucho la apertura que me has dado el día de hoy, y nada, a seguir trabajando, luchando por nuestros sueños y construyendo un Ecuador mejor. Entonces, eso para mí es muy importante, y bueno, los invito para el próximo programa.